Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, por lo que nos estás dando, ministrando, Dios. Y te pedimos ahora, Padre amado, que tú des gracias a nuestro hermano para que podamos ser ministrados, Dios. Permite que tengamos un corazón sencillo, como un niño. Permite, Señor, que quitemos todas, como digo muchas veces, las piedras y espinos de nuestro corazón. Nos mostremos sencillos como niños, Señor, para que tu palabra lleve mucho fruto, Señor. Muchas gracias por nuestro hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Creo que es el momento de contar algo que nunca he platicado. De esas cosas que suceden y se quedan ahí en el corazón. Soy casado y feliz. Sí. Tengo 3 hijos. Juan Ramón es solo uno de ellos, o sea, tengo más dolores de cabeza además de Juan Ramón. Pero hubo un tiempo en que me di cuenta que había dedicado demasiado tiempo a trabajar y poco a ellos. Y un día uno de mis hijos llegó con su boleta de fin de año y todos eran 5, ¿no? Como decía Lupo ahorita. Y le digo, ¿qué hago contigo? Pues ámame, papá. Ya lo conocerán a ese bribón dentro de un mes que va a venir. La verdad que no me gustó la respuesta, La vi como grosera. Pero me salí, me acuerdo, me metí al carro, puse un disco. Y te digo, esto lo he tenido guardado en mi corazón y es momento de decirlo. Y empezó una canción de Marcos, Lupo. De un tiempo a esta fecha hay un par de ojerillos azules que me miran. Y me ministró esa canción. Y en 3 minutos quedó mi corazón listo para lo que tenía que hacer. Gracias por nacer, Lupo. Si no hubieras nacido, tu papá no hubiera compuesto esa canción. Y ese día a mí no me hubiera servido para salir y ver que lo que estaba pasando era poca cosa. Realmente. Hay muchas cosas más en la vida que los hijos sean doctores o lo que fuere, ¿no? Es importante que entiendan que hay un padre que les ama. Qué hermoso cuando también creces sabiendo que hay una iglesia que les ama. Pero lo más maravilloso es cuando saben que hay un Dios que les ama. ¿Sí? Y si lo saben de parte tuya como padre, eso es muchísimo mejor todavía. Y hoy, por cuestión de calendario, el mundo... Todo el mundo, crea o no, como que se acuerda que ese Dios está vivo. Y es lo que creemos los cristianos, en un Dios vivo. Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Y vamos a caminar un poco a través de la Escritura. Juan 21, del versículo 3 al versículo 8. La palabra de Dios, puedes quedarte sentado si gustas, no hay... Quien quiera leerla parado puede pararse también, pero no hay nada así. Juan 21, del 3 al 8, dice de la siguiente forma. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca. Y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de pesca, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. ¿Qué empujó a un hombre a nadar o caminar por el agua 80 metros para llegar a la orilla? Esta es una parte que tenemos que ir antes. Después de esto, dice el versículo 1 del capítulo 21, algo pasó antes para que Pedro estuviera en la condición en que estaba. Algo empezó a pasar un día que caminando Jesús por la orilla del mar, él estaba en su barca y Jesús lo llamó y él fue. Pero algo pasó una noche, unos días antes. Todos conocemos la historia, cuando Pedro niega a Jesús. Cuando Pedro tiene que inclusive blasfemar. Para que, como decía aquella historia que contamos en México de una mujer que se fue a un lugar donde no querían a los cristianos.
Y estaba preocupado el pastor cuando volvió y le dijo después de 3 meses: hermana, no tuvo ningún problema por ser cristiana. Nadie se dio cuenta, le dijo la hermana, que era cristiana. Entonces, Pedro tuvo que hacer cosas para que no se dieran cuenta que era cristiano esa noche. Y fue una daga clavada en el corazón de Pedro. Vemos un extremo y vemos otro. Un extremo de la historia clavando una daga en el corazón de Pedro, y otro extremo de la historia, el mismo Jesús yendo a sacar esa daga del corazón de Pedro. Yo le decía anoche a Juan Ramón que la plática que tuvimos anoche valió la pena cruzar el mar, si nada más hubiera venido a eso. Cuando leo esta historia, yo pienso que solamente este pasaje hubiera valido la pena esos días de la resurrección de Cristo. Pero esta historia tiene un intermedio, y quisiera detenerme un poquito en ese intermedio antes de volver al final de la historia. En Lucas 24 nos cuentan todo el suceso de la resurrección. Y Lucas 24 es como una obra en 3 actos. No la vamos a leer toda, pero sí les voy a pedir que me sigan en algunas partes del capítulo 24 de Lucas. Cuando dice que en el primer día de la semana, muy de mañana, muy tempranito, vinieron al sepulcro ciertas personas. Vemos aquí gente en medio de la crucifixión de Cristo y su sepultura, muy solícitos en hacer aquello que creían que Dios quería que hicieran. Creían que Jesús hubiese querido que lo fueran a preparar su cuerpo y a ungir su cuerpo y a dejarlo más presentable, quién sabe para qué. Vinieron, dice, solícitos, fueron temprano, trajeron especies, eran diligentes, prepararon todo. Eran previsores, habían preparado, y además algunas otras personas iban con ellas, dice la Escritura. Había cierta actitud de liderazgo ahí, la siguieron. Pero cuando llegaron al sepulcro encontraron la piedra removida. Dice el versículo 3, no hallaron el cuerpo de Jesús. No lo hallaron. ¿Qué pensaron? Ups, las cosas no están como esperábamos. Algo no está bien aquí. Seguramente pensaron, tenemos problemas. ¿Sí? El asunto es que Dios ya se había movido. Y ellas, preocupadas, seguían empeñadas en lo mismo. ¿Qué cuerpo vamos a ungir si no está? A veces nos pasa eso en la vida. Hacemos planes, somos diligentes, nos preparamos. Pero Dios se movió. Dios ya no necesita que hagamos lo que nosotros en nuestra buena fe queremos hacer. Dios nos está indicando que hay otra cosa que hacer. Dice que estaban en el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, estaban asombradas. Había una situación que no les cuadraba. Y el versículo 6 dice que les dijeron los varones que estaban ahí, no está aquí sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló. A menudo al querer servir al Señor, ignoramos lo que el Señor dice. Y de veras hablo con buenos cristianos, yo creo, ¿sí? Es tanto nuestro empeño en servirle que empezamos a hacerlo como yo creo que debe de ser, en el tiempo que yo creo que debe de ser y de la forma en que yo puse en mi corazón que debe de ser, y me olvido que Él me dejó claro cuándo y cómo, ¿sí? Debe de ser, a dónde debo ser sensible. Nos olvidamos entonces los cristianos de leer la Biblia, luego de leerla, de estudiar la Biblia, pero también de creer la Biblia. Dice acá que se empezaron a acordar de lo que habló, ellas se acordaron de sus palabras y se acabó el problema para ellas. Es el primer acto de la resurrección. Una obra en 3 actos es Lucas 24. Para ellas estaba solucionado el problema. ¿Saben qué? Ya entendimos, ya nos acordamos, nos dijo. Hay que decírselo a los otros. Y aquí empieza la segunda parte. ¿Quiénes eran los otros? Los mismísimos apóstoles.
Esas eran las mujeres, las que no habían aprendido mucho. Y ya sabes, las mujeres eran igual antes que ahora, dan mucha lata, nada más. Lata sí es lo mismo aquí que allá. Qué bueno que no dije nada incorrecto. Sí. Llegaron con los demás y se encontraron con una situación igual, ¿no? Dieron nuevas buenas a todas, dice el versículo 9. Nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Pero el versículo 11 es curioso. Mas a ellos, Lucas 24:11, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Te ha pasado eso? ¿Te das cuenta que Dios ya se movió y tú te moviste con Él, pero los demás no creen? Es difícil. Es difícil. Berea nació hace 10 años, la iglesia que pastoreo, porque un día entendimos que para nosotros, respetando a todos los demás, el propósito de Dios se había movido. Y qué difícil es. Muy difícil. Y contárselo a los demás y que te lo crean es todavía más difícil. Dice, no las creían. A veces ponemos atención a lo que la gente dice y juzgamos si a nosotros nos parecen o no sus palabras, pero no recordamos lo que Jesús dijo. Ese era el caso de estos apóstoles. Frente a la gente que, movida por Dios, puede pensar diferente que nosotros, terminamos dándole más peso a mi idea que a lo que la palabra de Dios me dice a través de ellos. La correctamente explicada palabra de Dios. Yo creo que de este lado del océano como en aquel, hay mucho evangelio incompleto corriendo por los púlpitos. Y es responsabilidad de los pastores enseñarlo completo. Pero también es responsabilidad del pastor cuando lo encontró completo no cortarle nada. No importa que cause problemas. Es mejor que tú tengas un problema conmigo o yo contigo porque no aceptas la palabra como es, a que yo tenga un problema con Dios porque no te la digo como es. Yo prefiero tener 100 problemas en la iglesia que uno con el Señor. ¿Sí? Que al final de cuentas Dios soluciona los problemas y terminamos todos bien. ¿Sí? Pero ahí estaban estos hombres. Segunda parte. Tercera parte. Alguien se levanta, versículo 12. Pero levantándose Pedro, siempre Pedro, corrió al sepulcro. Pedro se levantó, Pedro entendió, Pedro dijo, esto es así como dijo que iba a ser. Cuando miró dentro, vio los lienzos solos y llegó a una conclusión. Sí es cierto, sí lo hizo, resucitó. Pero qué curioso es lo que sigue. Y se fue, ¿a dónde? ¿A contarlo al mundo? Se fue a su casa. Qué curioso, ¿no? Y se fue a su casa. Y se fue maravillándose, pero se fue a su casa. Tenemos que regresar a Juan 20 para entender ese cierre de la historia. ¿Por qué se fue Pedro a su casa? Pedro no podía superar lo de aquella noche. Podríamos decir en términos actuales, ¿por qué se retiró Pedro de la obra? ¿Por qué dejó el pastor la iglesia? ¿Por qué dejó el esposo su familia? ¿Por qué dejó el joven su hogar? Hablo de cristianos todos. ¿Por qué? Por la misma razón que Pedro, ese día que se confrontó con la realidad de su resurrección, se fue a su casa. Juan 21 para mí es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Es Dios mismo dedicado a una sola persona. La razón de Juan 21 no es comerse un pescado asado, ni enseñarle dónde pescar. La razón de Juan 21 es Pedro. Porque para Dios, como para cualquiera de nosotros, pastores, líderes, debiera de ser, es más importante un ministro que un ministerio.
Y en la medida que los pastores aprendamos que es más importante un ministro que un ministerio, el mundo va a conocer el poder de los ministerios. Y Jesús sabía lo que tenía entre manos cuando llamó a Pedro y no lo iba a dejar fácilmente. Jesús sabe lo que tenía entre manos cuando te llamó y no te va a soltar fácilmente. No importa que te regreses a casa. ¿Qué pasa con Pedro? El ver al maestro resucitado le recordó algo. En cualquier momento se me aparece y me pide cuentas por esa noche y no se las quiero dar. No le quiero dar cuentas. Es demasiada la vergüenza. En ese momento Pedro dejó de ser soberbio, orgulloso, arrojado y empezó a tener pena. Pero una pena que cuando la manejas mal te hace que te escondas. Yo enseño que el diablo destruye, inutiliza, porque no puede destruir la vida de los hijos de Dios en un ciclo de 3 pasos. Puede empezar por cualquiera de los 3 pasos. Te hace caer. Y ya que te hizo caer, te sientes mal. Te sientes menos, te sientes poco y te aísla. Y ya que te aísla, te hace caer más. Y ya que caes más, te hace sentir menos. Y ya que te sientes menos, te hace aislarte más. Y imagínate lo que sigue. Había hecho caer a Pedro y lo había aislado. Jesús sabía que tenía que romper ese ciclo. ¿Cómo estás tú? Yo creo que si recuerdas un poco tu vida, todos alguna vez hemos caminado más de una etapa de ese ciclo. Quizá alguna vez ya hemos llegado a la 3ª. Quizá alguna vez le hemos dado más de una vuelta. Pero Jesús siempre está ahí. Por eso es un Dios vivo. Un Dios que existe, que late en nuestro corazón. Su presencia vive en nosotros. ¿Qué le pasó a Pedro? No se consideró digno. A ti y a mí nos pasa. ¿Qué le pasó a Pedro? Quizá creyó que no iba a ser perdonado. A ti y a mí nos sucede. Nos equivocamos y no nos consideramos dignos de esa iglesia o de ese hogar. Sabemos que hemos pecado, pero creemos que nuestro pecado no tiene perdón delante de los hombres. Y a veces hasta dudamos que lo tenga delante de Dios. O como ministro nos equivocamos y creemos que hemos perdido la oportunidad de tomar nuestro lugar en la obra. Pero Jesús resucitado sigue haciendo lo mismo que hizo aquella tarde en la orilla de ese mar. Jesús nos sigue buscando, así una vez nos buscó para redimirnos. Más vale que en tu vida esté claro el momento en que dijiste: yo soy pecador y me arrepiento y me encuentro frente de mí a un Dios cuya sangre fue derramada para limpiar mi pecado. Más vale que eso esté claro en tu vida, no importa que no recuerdes la fecha, pero que esté claro el evento. Decía el pastor algo ahorita, la salvación no es hereditaria. Mis 3 hijos y mis nietos tendrán que tomar su decisión o la tuvieron que tomar. Pero sí es real. Jesús nos buscó para eso. Jesús nos buscó el día que pasó junto a nuestra barca y nos dijo: es más importante el propósito que yo tengo para tu vida que los planes que tú hayas hecho para tu propia vida. Entonces, ¿por qué no buscamos en dónde los dos pueden juntarse? Aquellos hombres dejaron sus barcas como principal propósito de vida, pues no las tiraron a la basura. Y Dios no quiere que tires tu vida a la basura, pero que si dejes tus planes como el principal propósito de tu vida y tomes en cuenta los de Él. Ese Dios vivo que resucitó te quiere con Él, a su lado y para sus propósitos. Y fue a decírselo a Pedro en esa tarde o en esa noche. Y qué maravilloso como cuando esa noche, después de habernos equivocado,
nos busca para regresarnos a volver a poner nuestras manos sobre el arado. Yo no les conozco. Sé quiénes son, sé qué iglesias son y les he visto poco. Pero estoy claro que como hijos de Dios, Dios tiene propósitos hermosos para ustedes como personas, como familias y como iglesia. Nunca acostumbro repetir un mensaje. Jamás en mi vida he predicado un mensaje 2 veces. Siempre acostumbro orar y decirle al Señor: Señor, si tú me trajiste aquí a predicar, es porque tú tienes un mensaje para esa gente. Entonces dámelo. Y este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para esta mañana. Y estoy bien convencido de algo. Son un hermoso tesoro de Dios en esta parte del mundo. Una sociedad que cada vez cree necesitarlo menos, pero que cada día se pierde más. Son un faro aquí. No se apaguen. Sus antepasados nos llevaron el evangelio. Cruzaron el océano como quiera que haya sido. Fueron descendientes de ustedes, de este lado, los que fueron usados por Dios para decirnos que Dios es real. Han permanecido acá ustedes porque Dios les necesita acá. Y es un privilegio estar enfrente de ustedes, de parte de Dios. ¿Cómo estás tú este día? ¿En dónde estás detenido? ¿Acaso ya se movió Dios como en aquellas mujeres y tú llegas con tu ungüento y quieres hacer lo mismo? Los principios no cambian, la escritura no cambia, los propósitos de Dios tampoco, pero las herramientas son dinámicas. Acostumbrémonos a cambiar nuestra herramienta. Quizás has dejado de escucharle. Hay una canción del hermano Marcos Vidal que habla de quien dice que ora y no ora, y dicen, no sé de quién me estás hablando, pero ese no es el Dios que yo conozco. Tu papá es parte muy importante de mi vida devocional, Lupo. Mucho de mis tiempos devocionales lo hago con letra de la música de tu papá. Es un hombre de Dios, pero te lo digo como le digo a cualquier hijo que está aquí en este momento, incluido el mío, pero tú también eres un hombre de Dios, así como cada uno de nuestros hijos lo es, y tienen su propio llamado y su propio propósito y su propia vida, pero por el amor de Dios no dejen de escucharle, no dejen de oírle, ni de obedecerle. Quizá el proceso no sea fácil, pero Dios quiere continuar haciendo la obra a través de ti. Cambiarte por otro no está en los planes de Dios. Como el barro, deshacerte y hacerte cuantas veces sea necesario, sí está en los planes de Dios. Porque si regresas atrás, te va a pasar lo de Pedro. Si regresas a lo que crees que haces bien, no vas a pescar nada. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios te bendiga. Y que Dios permita que tu vida, que tu hogar, que su iglesia prospere y que los propósitos de Dios en ellas sean cumplidos siempre. Vamos a orar. Te alabo y te bendigo, Señor. Porque todas estas cosas las has escondido de los que se dicen sabios y aún a los niños se las has revelado. Y nos has hecho corazón de niño, alma de niño.
para estirar nuestros brazos como niños, Señor, y en medio de todo lo que nos equivocamos, entender que tú eres un Dios de amor, de misericordia, pero también de poder, Señor. De un poder que es manifestado a través de tu iglesia y dentro de tu iglesia a través de cada uno de los que la formamos, cada quien con un propósito claro, aunque cada uno necesitemos a veces, como Pedro, que llegues y nos busques y nos recuerdes que tenemos que responder la pregunta: ¿qué tanto te amamos, Señor? Gracias por venir, por tomar carne, por crecer, por establecer tu palabra, Señor, por morir por nuestros pecados y por resucitar en tu victoria para la nuestra, Señor. En el nombre de Jesús te suplico que salgamos este día de cada lugar donde cada uno de tus hijos se congrega para escuchar tu palabra con ánimo nuevo y ánimo presto, Señor. Que lleguemos a nuestros hogares a ser mejores como hijos, como padres, como madres. Que salgamos a nuestros trabajos a reflejarte, porque eres un Dios que vive y vive desde la eternidad y por la eternidad. Y en el nombre de Jesús te suplicamos que nos perdones. Y entendemos que en ti, Señor, haremos proezas. Amén. Dios les bendiga.